Buenas noches, mi nombre es Anson Santos y este video se trata de un tutorial del lenguaje de programación Elixir, el cual es un lenguaje de programación funcional que utiliza la máquina virtual de Erlang, Beam, para compilar y correr su código. Bueno, entonces aquí tengo un pequeño programa que yo desarrollé. Primero explicaré cómo se crea una clase, que en este lenguaje se le llama módulos. Un módulo contiene varios métodos o un método principal que ya está creado en conjunto con la clase módulo. Aquí vemos que tenemos la palabra reservada, devModule, que es la manera de crear un módulo. Aquí vemos que ponemos la palabra reservada devModule, el nombre, como siempre la clase o los módulos comienzan con una letra mayúscula, el nombre. Aquí le puse el nombre de Elix. Y tenemos la palabra reservada do, que es aquí, sirve como hace la función que hacen los corchetes en C# o en otro tipo de lenguaje. Y para terminar la clase o los métodos, o sea, para cerrar un bloque de código, utilizamos la palabra end. Muy intuitivo. Continuamos. Aquí, como pueden ver, indico que esta es la manera. Un momento para verificar si está bien. Sí. El código está bien. Era para verificar que se ve aquí. Ok. Entonces, aquí vemos que creé este programa que lo que hace en general es imprimir varios mensajes en pantalla, realizar varios cálculos lógicos y matemáticos y implementar varios métodos para crear un programa que saluda a una persona. Bien. Como pueden ver, los comentarios son muy parecidos a los como lo hacemos en Python. Como ven, solo tenemos que poner un hashtag. Esto es un comentario. Y ya estaríamos comentando un texto, una línea de código. Para imprimir un mensaje en pantalla utilizamos la palabra clave puts con la librería IO, que se utiliza en varios lenguajes como C++, Erlang y otros. Elixir también lo utiliza. Y podemos ver que aquí ponemos IO puts hello world. Para que este tutorial sea un poco más interactivo, crearé otro archivo. Control mío. Le guardaremos un momento, vamos a ver la carpeta, tareas. Lo guardaremos como, vamos a eliminar este que era una práctica, y lo veremos como tutoeli.exs, que es la extensión que utiliza los programas de Elixir para poder, los archivos de Elixir para compilarse. Lo guardamos, le damos que sí. Y listo, como pueden ver aquí, el editor de texto identifica que estoy programando en el lenguaje Elixir, por lo que identificará las diferentes palabras clave que yo puedo introducir en este lenguaje. Como ya dije, de esta manera se crea una clase, tuto, do, enter y ponemos end. Y dentro de esta parte irá nuestro código. Bien. Como ya dije anteriormente, la palabra IO nos sirve como input and output, igual que en C++, para llamar la librería que permite entrada y salida en pantalla. Okay. Entonces ponemos puts para imprimir, comillas, hola, profesor. Como siempre guardamos antes de compilar y abrimos la consola. Bien, para correr este tipo de programas, lo que tenemos que hacer es tener habilitada una librería. ¿Qué es esto? Un entorno de desarrollo. En este caso utilizaremos EX, pero antes debo acceder a la carpeta en la que se encuentra nuestro archivo. Entramos a esa tareas. Listo.
ls nuevo. Entonces ponemos, para entrar al entorno de desarrollo de Elixir, ponemos ex y ya podemos compilar código en el lenguaje de programación Elixir, perdón. Podemos hacer una comprobación con una suma. Listo. Ahora, ¿cómo correr un archivo? Simplemente ponemos esto, que es ir al directorio, buscar el archivo tuto.exs, comillas, cerramos paréntesis, y va a compilar el código. Como ven, aquí dice el nombre de la clase en la que estamos corriendo el programa. Ahora, como desarrollamos una variable, aquí lo tenemos. Ya vimos las operaciones lógicas. Cómo crear una variable, sencillo. Solo ponemos x igual a string número. Algo muy interesante es que no es necesario indicar de qué tipo de dato es la variable que creemos, debido a que como Python, este es un lenguaje, como Python y otros lenguajes, este es un lenguaje muy bueno en el sentido de que es inteligente. O sea, no es necesario poner qué tipo de dato es la variable, el valor de la variable que creemos, lo identifica automáticamente. Podemos poner para imprimir esa variable, es muy intuitivo, y puts la variable x, guardamos, cambiamos de la consola y volvemos a poner C, la dirección. ¿Qué muestra? Ok, muestra número, correcto. Y si queremos imprimir un número en sí, k igual a 246, 43. Una suma podemos hacer, 56. También podemos dividir, 23. Lo guardamos, cambiamos, volvemos. Ok, debemos ponerla claro. No nos queremos un error, ¿cierto? Entonces ponemos puts un poco de autocompletado, a veces es un poco molesto. Variable k, guardamos, cambiamos y corremos. Y ese es el resultado de la suma y la división. Bien, continuamos con lo que es la concatenación, que es algo muy interesante en todo tipo de lenguaje, claro. Y es muy importante también. ¿Cómo podemos concatenar el valor o los valores de varias variables o strings en sí? Lo que vamos a hacer es poner, vamos a crear una variable aquí, p igual a esto, ¿no? Para que sea más sencillo, y a esto lo ponemos pm. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos printear, o sea, puts la variable pm mayor y menor, menor y mayor, estos símbolos, mayor y menor, y el nombre de la otra variable que queremos usar. Entonces podemos usar esto y podemos poner otro string. Listo, esperemos que esté correcto, probamos. Listo, hola profesor número punto. Vemos que la variable pm es igual a hola profesor y número x. Debemos poner, si queremos hacer un espacio, lo podemos poner y volvemos a concatenar y estará listo. O sea, es sencillo y ya tenemos el espacio. Bien, avanzamos. ¿Cómo crear un método? Y esto es muy sencillo. Debemos suponer def, el nombre del método, saludar, do, end, y ya tendríamos un método creado. Entonces aquí en esta parte iría nuestro código. Como lo mostraré aquí, ya tengo un programa que se utiliza para saludar personas y explicaremos un poco de lo que es el alcance de las variables, cómo se obtienen los objetos, cómo se crean y cómo podemos utilizar unos con otros sin ningún tipo de dificultad. Bueno, verificamos que está grabando. Sí. Bien, entonces aquí vemos que tenemos el método saludar. ¿Okay?
el método saludar, que crea una variable usuario de tipo obtener. Obtener, aquí vemos que es otro método en el cual te pide tu nombre. Y aquí vemos que utiliza la palabra clave gets. Gets es referente a lo que es la entrada, el teclado. Los que conocen C# conocen ya que el console read line es la manera de tú obtener un input del teclado del usuario, del que está utilizando el programa. Aquí utilizamos io.gets, o sea, la librería input-output.gets. Contrario a puts. Puts imprime un mensaje en pantalla, gets guarda un valor en una variable. En este caso tenemos el método obtener, que está almacenando el nombre de una persona. Podemos ver que directamente ponemos el texto, el string, ingresa tu nombre, sin necesidad de crear una variable para ese solo string. Podemos poner io.gets, entre paréntesis, el mensaje que queremos, lo que queremos recibir, claro. Entonces vemos que crea una variable usuario de tipo obtener. Ya eso automáticamente también es un objeto, y veremos más adelante por qué. Tenemos la variable mensaje, que es de tipo mensaje, que es otro método, el cual a la derecha el nombre del tipo de dato correcto, tenemos usuario, que es una variable y que es al mismo tiempo el parámetro del método mensaje. Lo que quiero decir con esto es que el método mensaje utiliza como parámetro usuario, y usuario es igual al nombre que la persona que está utilizando el programa ingresó. Entonces vemos el ciclo el ciclo compilado. El código sería: vamos a saludar, usuario va al método obtener. Obtener te pide el nombre, lo almacena en ese método. Cuando almacenamos el nombre, usuario será igual a ese nombre, ya que lo tienes almacenado. Bueno, entonces el mensaje utiliza ese nombre ya almacenado para mostrar el mensaje hola en la variable usuario. Y aquí termina ese bloque de código. Luego vamos a mostrar mensaje, que es otro método que utiliza el mensaje, la variable mensaje, como parámetro. Y la variable mensaje es igual a mensaje con el parámetro usuario. O sea, hola, el nombre del usuario. Entonces vemos el último método, mostrar mensaje, que utiliza como parámetro la variable mensaje. Aunque suena un poco complicado, no lo es, debido a que cada una de las variables y los métodos son muy intuitivos. O sea, los nombres y la manera en que son aplicados es muy intuitivo. Podemos ver aquí que mostrar mensaje utiliza el parámetro mensaje, que anteriormente vemos que la variable mensaje es igual a hola usuario. Lo vemos aquí, lo vemos aquí. Perdón. Entonces aquí ponemos io.puts, o sea, imprimir en pantalla, mensaje. Y aquí termina el bloque de código y este termina la clase. Bien. Ahora, ¿cómo compila este programa? Lo haremos ahora. Debemos buscar el archivo, como ya lo hice anteriormente. En vez de tutoeli, debemos escribir elix.exs para ahorrar tiempo, ¿no? Corremos el programa. Vemos que va compilando cada una de las líneas de código. Aquí vemos que imprime el hello world. Aquí lo tenemos. Mi nombre es Nelson. Aquí lo vemos. Una string que es un poco interesante. Tenemos 4 operaciones lógicas, matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Vemos la creación y la declaración de una variable, un cálculo con una fórmula, una ecuación, concatenación, ya vimos todo eso, cómo imprimir en la pantalla una variable, etcétera. Ahora, para correr un método de dicho programa, lo que debemos hacer es poner el nombre de la clase, elix en este caso, lo vemos en esta parte aquí. El nombre de la clase es elix, lo vemos aquí. Ponemos el nombre de la clase, punto, el método que queremos correr, que en este caso sería saludar, ya que es el método que contiene todas las variables y todos los parámetros. Vamos a correr, nos pide el nombre, ponemos Nelson, su servidor, enter, ha guardado el nombre y muestra el mensaje hola Nelson. Como podemos ver, algo muy interesante que tiene Elixir y su entorno de desarrollo es que muestra 2 puntos, lo que quiere decir que todos los métodos, todas las líneas de código del programa que estaba compilado están correctas.